Hola, bienvenido a otro fascinante estudio de la Biblia. Hoy hablaremos sobre uno de los temas más controversiales dentro del mundo cristiano, la ley de Dios. Algunos piensan que la ley solamente fue dado en el Antiguo Testamento para que solo el judío pueda guardarlo. Otros creen que la ley fue abolida en la cruz y que el nuevo pacto ya no nos permite más observar aquella ley. Algunos encuentran un conflicto tremendo entre la ley y la gracia. Entonces la pregunta es, ¿la ley fue abolida en la cruz? ¿Ya fue anulada por Cristo? ¿O debe continuar siendo observada? Nadie se salva por guardar la ley de Dios. Todos somos salvos por la gracia de Cristo. Sin embargo, la ley tiene una parte muy notoria y necesaria dentro del plan de salvación, porque la ley nos indica qué cosa es pecado. Si nosotros decimos que la ley no existe, entonces el pecado tampoco existe, porque no hay nada que nos diga qué es pecado y qué no es. Y si no existe pecado, tampoco necesitamos de un Salvador. La ley no tiene la función de salvar, sino de mostrar cuál es nuestra condición y llevarnos a Cristo. Y es en Cristo que encontramos aquella gracia redentora y transformadora, la cual nos capacita para andar bajo su voluntad, observando su ley. La ley y la gracia nunca fueron rivales. Ambas siempre estuvieron en armonía dentro del plan de salvación. Entonces, vayamos a lo que la Biblia dice al respecto de la ley de Dios. ¿Estás listo? Vamos a abrirla. Primero tenemos que descubrir quién es el autor de la ley. ¿Es Moisés o es Dios? El libro de Éxodo 31:18 dice así: Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra, escritas con el dedo de Dios. Cuando Dios entregó su ley, no permitió que fuese Moisés quien escribiese. Fue Dios mismo que escribió con su propio dedo. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son los mandamientos de Dios? Porque en el Antiguo Testamento encontramos muchos tipos de leyes. Leyes ceremoniales, leyes de salud, leyes de purificación, leyes civiles. Sin embargo, tenemos que saber cuál es la ley que fue escrita por el propio dedo de Dios. Para eso, veamos lo que dice Éxodo capítulo 20. A partir del versículo 3 encontramos los 10 mandamientos. El primer mandamiento dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo mandamiento: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas. Aquí el asunto a resaltar es la actitud que el ser humano tiene delante de una imagen. No le rendirás reverencia, no te inclinarás a ellas. El tercer mandamiento dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y el cuarto mandamiento: acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, y es el único de los 10 que comienza con la palabra acuérdate, porque de los 10 sería el único ignorado y olvidado por el mundo. El quinto mandamiento dice: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. El sexto mandamiento: no matarás. El séptimo: no cometerás adulterio. El octavo: no hurtarás. El noveno: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y el décimo: no codiciarás nada de tu prójimo. Esos fueron los 10 mandamientos, 10 preceptos, 10 ordenanzas escritos por el propio dedo de Dios. Esta ley fue dada para nuestra protección. A través de esta ley, el ser humano podría caminar en libertad, libre de la esclavitud del pecado, para poder servir fielmente a Dios. Ahora, ¿qué dice la Biblia al respecto de nuestra salvación? ¿Cómo se obtiene la salvación? El libro de Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9 dice así: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. La salvación se obtiene únicamente por la gracia de Dios recibida mediante la fe. La fe es la respuesta humana ante la iniciativa divina para aceptar la salvación que Dios le otorga. Somos salvos solamente por la gracia de Dios. Ahora viene una pregunta importante. ¿Eso significa que si soy salvo por la gracia de Dios, la gracia y la fe anulan la ley de Dios? El apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 3 versículo 31 dice así: luego pues, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley.
La ley no es anulada por la fe, la ley es confirmada por la fe. Entonces, ¿cuál es el propósito principal que cumple la ley de Dios? El libro de Romanos capítulo 3 versículo 20 dice así: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y el libro de Primera de Juan capítulo 3 versículo 4 dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. ¿Cuál es el propósito de la ley? No es salvar. El propósito de la ley es mostrar qué cosa es pecado. Y el apóstol Pablo en Romanos 7:7 diría que él no sabría que codiciar sería pecado si no fuese porque la ley dijese: no codiciarás. Está hablando específicamente sobre la ley escrita por el dedo de Dios. Si el propósito de la ley es señalar cuál es nuestra condición, entonces ella también nos conduce a la solución. El libro de Gálatas capítulo 3 versículo 24 dice lo siguiente: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Si te das cuenta, el texto dice que la ley no justifica, es por la fe que somos justificados. Sin embargo, la ley ha sido nuestro ayo. ¿Quién es un ayo? Un ayo era una persona encargada para tomar de la mano a un niño y llevarlo hacia su maestro. La ley hace lo mismo con nosotros. Al señalar cuál es nuestra condición, lo que hace es conducirnos a la verdadera solución, a nuestro Salvador Jesús. ¿Y cuál fue la actitud de Jesús ante la ley? El libro de Juan capítulo 14 versículo 15 dice así: si me amáis, guardad mis mandamientos. Es tan simple. La observancia a los mandamientos de Dios tiene que ser el resultado de tu amor a Dios. Hay muchas personas que piensan que cuando Jesús vino a esta tierra, lo que hizo es quebrantar la ley o anular la ley. Veamos qué dice el libro de Mateo capítulo 5 versículos 17 y 18. No penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿Realizó Jesús algún cambio? Jesús dice: ni se te ocurra pensar, porque yo no vine para anular, yo vine para cumplir. La palabra cumplir viene de la palabra original griega que significa ampliar la ley. Y si tú lees Mateo capítulo 5, lo que Jesús hizo fue ampliar la ley que él había dado allá en el monte Sinaí. Si Jesús no cambió la ley, ¿puede algún ser humano atreverse a cambiar aquello que fue escrito por el propio dedo de Dios? Eclesiastés 3:14 dice lo siguiente: he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de Él teman todos los hombres. Si te das cuenta, en los textos que nosotros acabamos de leer, encontramos una armonía perfecta entre la ley y la gracia de Dios, porque aquel mismo que otorga su gracia es el mismo que escribió su ley. La causa de la salvación no es la observancia de la ley de Dios. La causa es la gracia de Dios. Sin embargo, la consecuencia de la salvación es que el ser humano se coloque en armonía con la voluntad de Dios y observa su ley. Hay muchas personas que piensan que la ley de Dios fue anulada en la cruz. ¿Acaso eso significa que hoy tenemos ya permiso para matar, robar, adulterar y codiciar? Por supuesto que no. Esa ley aún continúa vigente. Ahora, ¿dónde dice no matarás? ¿Acaso no es en la ley que Dios escribió con su propio dedo? Entonces, si matar continúa siendo pecado, la ley continúa en vigencia. La ley está basada en el amor de Dios, y el amor es el carácter de Dios. Por eso Jesús resumió su ley en amor a Dios y amor al prójimo, porque si lees Éxodo capítulo 20, vas a encontrar que los 4 primeros mandamientos demuestran nuestro amor a Dios y los 6 últimos mandamientos nuestro amor al prójimo. La mayor evidencia que la ley continúa en vigencia es que Jesús murió en la cruz. ¿Por qué murió en la cruz? Para poder pagar la condenación de la ley. Fácil hubiese sido para Dios anular su ley, y sin ley no hay pecado, y sin pecado no hay condenación, y Jesús no hubiese necesitado morir en la cruz. Si Jesús murió en la cruz, es la evidencia de que su ley no puede ser alterada. Además, el apóstol Santiago, que escribió mucho tiempo después de la resurrección de Jesús, en el capítulo 2, versículos 10 al 12,
dice que es por la ley que nosotros seremos juzgados. Y él incluso toma algunos de los mandamientos que están escritos en Éxodo capítulo 20 para que ninguno tenga duda de qué ley él está hablando. Somos salvos por gracia, mediante la fe. Pero Romanos 3:31 dice que la fe no anula la ley de Dios. Somos salvos por su gracia para obedecer su ley. La obediencia es el fruto de la fe, es la respuesta del ser humano ante el gran amor divino. La gracia de Cristo transforma la vida. Y el nuevo pacto, según Hebreos capítulo 10, versículo 16, consiste en que Dios escribiría su ley en nuestro corazón. El nuevo pacto no anula la ley. El nuevo pacto coloca la ley de Dios en el corazón del ser humano para que éste pueda guardarlo de manera natural. Y mucho cuidado con confundir la ley escrita por el dedo de Dios con las otras leyes que ya existían en el Antiguo Testamento. Por supuesto que hubieron leyes ceremoniales que tuvieron su cumplimiento en el sacrificio de Jesús. Y aquellas leyes, al ser cumplidas, entonces no necesitamos más continuar observándolas. Por ejemplo, aquellas fiestas que apuntaban el sacrificio de Jesús y aquellos ritos y ceremonias que tuvieron su cumplimiento en Cristo. Sin embargo, tenemos que hacer la diferencia de la ley moral y eterna y de la ley ceremonial que apuntaba el sacrificio de Jesús. Entendiendo que la ley continúa en vigencia, ¿qué cosa es lo que tenemos que hacer? En primer lugar, obedece a Dios por amor. Que la gracia de Cristo pueda transformar tu corazón y al transformar tu corazón te pueda ser obediente y fiel a sus mandamientos. Y según el libro de Santiago capítulo 2 versículo 10, tenemos que ser observadores de los 10 mandamientos, no de 9. Santiago 2:10 dice: aquel que ofende en un punto se hace culpable de toda la ley. Sin embargo, eso no es posible observarlo por nuestras propias fuerzas, pero sí lo podemos por la gracia de Dios, porque su gracia salvadora es una gracia transformadora. Tú aceptas la ley de Dios y con la ayuda de Dios tú quieres guardar todos los mandamientos. Felicitaciones por esa decisión. Quiero orar contigo. Querido Dios, gracias por mostrarnos con claridad en tu palabra cómo tú escribiste tu ley para beneficio y bendición del ser humano. Enséñanos a caminar en obediencia y que el resultado de nuestro amor a ti pueda verse reflejado en la observancia de tus mandamientos. Transforma nuestra vida y escribe tu ley en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Felicitaciones por esa linda decisión. Nos encontramos en la próxima lección.